Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por su puntualidad. Vamos a esperar unos momentos a que se pueda conectar una mayor cantidad de gente. Muchas gracias, maestro Roberto Martínez, que ya está conectado. En un momento damos inicio. Gracias. Buen día a todos. Vamos a dar inicio a las 10:05. Agradecemos también la presencia del doctor Ricardo Virués, que ya está conectado con nosotros. Y en un momento damos inicio.
Buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida al quinto foro digital rumbo a la elaboración del Programa Estatal para el Desarrollo Integral de la Juventud Queretana PRODEJUV 2020-2023. Por favor, les pedimos a todos mantener sus micrófonos apagados y al final del foro abriremos un espacio de preguntas. Los invitamos a realizarlas en la sección de comentarios de la plataforma que aparece en la parte inferior de la pantalla, especificando antes de la pregunta su nombre y a quién va dirigida, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, me permito presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Agradecemos la participación del doctor Ricardo Virués Macías, vicerrector de Formación Integral de la Universidad de Anáhuac Querétaro. Asimismo, agradecemos la participación del maestro Roberto Martínez Illescas, director del Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, para México y América Latina, y al licenciado Rodrigo Ruiz Ballesteros, secretario de la Secretaría de la Juventud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Muchas gracias y le cedemos la palabra, secretario. Hola, muy buenos días tengan todos. Primero que nada, pues agradecer a nuestros ponentes del día de hoy, al maestro Roberto Martínez Illescas. Maestro, muchísimas gracias. Sabemos que su agenda pues es pues algo complicada y que se tome el tiempo para estar con jóvenes del estado de Querétaro hablando sobre un tema pues de vital importancia en estos tiempos que el mundo se está dando cuenta de la importancia de las TICs, de las herramientas digitales y tecnológicas, pues es verdaderamente gratificante para todos nosotros. Y por supuesto, al maestro Ricardo Virués Macías, vicerrector de Formación Integral de nuestra Universidad Anáhuac Querétaro, una universidad pues muy comprometida también con la importancia de poner todo este tipo de plataformas digitales y una nueva manera en los programas educativos. Y es justamente de lo que queremos hablar el día de hoy. Les doy la bienvenida a todos nuestros participantes, ya que la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro tiene por obligación hacer el programa de desarrollo integral para los jóvenes en el Estado. Este programa elabora prácticamente las acciones, las políticas públicas que deben de seguir todas las autoridades en torno al buen desarrollo de los jóvenes. Esta ley o este programa viene en un momento verdaderamente importante para nosotros, porque a pesar de esta crisis sanitaria COVID-19, nosotros lo hemos repetido muchas veces, es una gran oportunidad para cambiar mucho de los modelos económicos, mucho de los programas sociales, pero más que nada, mucha de la política pública dirigida a los jóvenes. Nos estamos dando cuenta cómo esto está cambiando. Es por eso que en el marco de este programa para el desarrollo de los jóvenes en Querétaro, hemos tenido distintas ponencias con grandes ponentes como es el caso del día de hoy. Y bueno, nosotros estamos proponiendo pues un modelo llamado Triple E. Sabemos que para nuestra generación se vienen tiempos complicados en materia de educación, en materia de empleo y en materia de emprendimiento. Sabemos que hoy más que nunca nos estamos dando cuenta cómo las tecnologías están revolucionando cosas que también para los jóvenes, para los millennials, pues ya sabíamos que de repente cuestionábamos un poco el tema de la educación a distancia, el tema del home office en materia de empleo y pues que a veces los programas dirigidos al emprendimiento pues no eran del todo pues que nos ayudaran tanto para poder desarrollarnos, ¿no? Es por eso que la Secretaría de la Juventud del Estado, en conjunto con otras dependencias e instituciones a nivel, en otras entidades federativas, estamos proponiendo este modelo de la Triple E y estamos poniendo como pilares objetivo el emprendimiento, la innovación, por supuesto que la Agenda 2030, la participación ciudadana que es fundamental y la transversalidad, porque sabemos que la diversidad que existe en materia juvenil es muy grande y la transversalidad nos permite llegar a cada tipo de joven que hay en el estado y que hay en México. Siguiente. Hoy, y con esto concluiré mi participación para darle paso a nuestros ponentes del día de hoy, queremos tocar un tema fundamental que es la importancia del acceso a las tecnologías de la información. Hemos estado viendo, recorriendo el municipio
recorriendo el estado por todos los municipios ahora en esta crisis sanitaria, llevando apoyos alimenticios. Hemos estado platicando con los jóvenes y pues nos han dicho pues, la importancia de contar con internet ahora para la educación a distancia, y sabemos que la tecnología viene a revolucionar muchas cosas. Ayer prácticamente leíamos un reporte de McKinsey diciendo que la salvación del Producto Interno Bruto en México pues, pudiera ser la digitalización y la tecnología en el país. Querétaro no es la excepción. Estamos también a través de mejora regulatoria gubernamental tratando de mejorar todos estos procesos y también buscando las alianzas en materia de educación, emprendimiento y empleo para poder digitalizar a muchísimas personas, ¿no? Algunos datos: el 70.1% de los usuarios de Internet, que aproximadamente son 80.6 millones de personas en México, pero también vemos que una gran cantidad de mexicanos no tiene acceso a pues una herramienta que nosotros como jóvenes consideramos ya un derecho de cuarta generación. Podríamos decir que hasta un derecho humano, el derecho al Internet. Eso ya sería en discusión y algo de argumentación, pero bueno, así nosotros lo consideramos. Y simplemente pues vemos aquí unas tablas del acceso a Internet que pueden tener en educación superior, media y básica. El siguiente, por favor. Este es un porcentaje de los usuarios. Más o menos esta tabla, no entraré mucho en ella, pero para mí era importante manejarla. Más o menos dónde están los usuarios de Internet. Muchos en redes sociales, muchos buscan esta herramienta para el tema de entretenimiento, muchos otros para información, pero estamos viendo cómo poco a poco, por ejemplo, las operaciones bancarias empieza a matizarse un poco las tónicas, las estructuras de todo lo que se está digitalizando y cómo el mundo del Internet y el mundo de estas herramientas empieza a crecer. Revolucionado obviamente por esta crisis sanitaria completamente, pero bueno, debemos de ser muy conscientes para hacer política pública que esto está sucediendo, esto está pasando, el status quo está teniendo una ruptura importante y es turno de estas generaciones, de la generación millennial, de la generación centennial, de tomar decisiones importantes, de involucrarse cada día más para poder cambiar muchas de las cosas que va a necesitar nuestra generación. Yo agradezco profundamente el día de hoy que estén aquí con nosotros. Y bueno, para no abundar más, les daría la palabra a nuestros ponentes, aquí a la moderadora. Otra vez agradecerte, maestro Roberto Martínez, agradecerte, maestro Ricardo Virués, por su tiempo para dedicarle aquí a un grupo de jóvenes. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, secretario, por sus palabras, y le cedemos la palabra al doctor Ricardo Virués Macías, vicerrector de Formación Integral de la ANAHUAC. Ya estoy. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Primero que nada, felicitaciones a la CEJUVE por este tipo de espacios y por rápidamente, creo que no teníamos otra, ¿no? Por rápidamente subirnos en este sentido a lo que el mercado y a lo que las necesidades actuales nos están dando, ¿no? De poder utilizar estos medios que seguramente estaremos hablando en un momento de las distintas tecnologías, poderlas poner en uso y servicio de los jóvenes y de la población para poder seguir mejorando nuestra comunicación y para seguir llevando a cabo nuestra vida. De verdad les agradezco, es para mí un honor poder dar una pequeña introducción, que a fin de cuentas será el compartir 2, 3 reflexiones de lo que ha sido esto, poderlo compartir con todos ustedes. Entonces, pues de verdad felicitarlos y agradecerles, en este caso, agradecerle mucho a Rodrigo, a toda la CEJUVE, la invitación y un honor poder dar esta introducción al maestro Roberto Martínez sobre este tema. Les compartiré 2 o 3 reflexiones y seguramente ya incluso a lo mejor lanzaré algunas preguntas que luego el maestro Martínez estoy seguro que podrá profundizar en ellas. Y parte de las reflexiones, yo hablando desde mi formación está mucho más en el sector de la educación, llevo 10 años además trabajando en la universidad, y parte de las reflexiones que hemos llegado es que esta pandemia llegó para plantearnos unas necesidades y una realidad que a lo mejor no habíamos volteado a ver, pero era inminente, ¿no? Que es todo este tema de la educación digital y de todos los recursos que se pueden utilizar para poder complementar
la educación a nivel universitario, creo que es de manera muy clara, pero en toda la educación. Y decimos que muchas de las cosas que nos estamos planteando ahorita llegaron para quedarse sin duda, ¿no? Las tecnologías y el cómo poder incorporar distintos medios, distintas herramientas digitales, distintas plataformas a la educación, son temas que llegaron para quedarse y que la clave será que tanto las instituciones como los usuarios podamos adaptarnos rápidamente a ellos. Si pensáramos, seguramente muchos de ustedes habrán visto memes que dicen que qué fue lo que promovió este movimiento hacia las tecnologías, si a veces el área de tecnología o acabó siendo el coronavirus, ¿no? Y es un cuestionamiento, en redes sociales lo recibirán como un chiste, pero es un cuestionamiento sumamente profundo. La realidad es que esto nos empujó a todos a tener que realizar prácticas que tendríamos que haber estado realizando desde hace mucho tiempo y ahora estamos en ellos. A la hora que revisaba ayer y trataba de anotar algunas ideas para compartir con ustedes, pensaba justo en este término de TICs, ¿no? Yo no sé y preguntaría, la mayoría de los que están aquí conectados son más jóvenes que yo de repente sentí el término TICs como un término más de mi época, pero pensaba, a ver, ¿qué significan las TICs? ¿No? Y a fin de cuentas son tecnologías de información, tecnologías de comunicación que nos ayuden. Y para mí la clave que tenemos que entender es que a fin de cuentas estas tecnologías son medios y lo importante es entenderlo como tal. Aquí lo que tenemos son medios que nos tienen que ayudar a facilitar ya sea la educación, ya sea el trabajo, la conectividad, por supuesto la forma en que nos comunicamos, pero no dejan de ser medios. Y aquí la clave en donde todos los jóvenes van y vamos, porque me sigo considerando joven y trabajo con jóvenes, vamos a tener un papel fundamental es en cómo poder utilizar estos medios de la mejor manera posible. Y rescato dos competencias y prácticamente con eso estaría un poco cerrando esta introducción. Dos grandes competencias que llegaron, ¿no? Y que son fundamentales en estos momentos y que serán fundamentales siempre. Por un lado, tenemos la importancia de la adaptabilidad. Yo con mis estudiantes, con jóvenes universitarios, desde hace mucho siempre les he hablado de la importancia de saberse adaptar, la importancia de adaptarte a los medios, a las necesidades, a las circunstancias, a los recursos con los que cuentas. Hoy en día creo que una de las competencias más importantes que la industria nos demanda y que nosotros como universidad tratamos de dar a los alumnos es el saberse adaptar a cualquier circunstancia. Y sin duda, hoy en día los alumnos que han sabido adaptarse a estas necesidades, a esta forma de aprender, a esta forma de autogestión, han sido los que han podido salir de manera mucho más sencilla, mucho más exitosa, incluso están mucho más contentos con cómo se está dando, ¿no? Aquel que es capaz de adaptarse rápidamente y a lo mejor tiene un periodo que se enoja, tiene como el periodo pero se adapta rápidamente y empieza a trabajar de manera eficiente con estas características. Entonces, yo rescataría enormemente la competencia de la adaptabilidad. Ahora nos platicaba justo Rodrigo este modelo de las 3 Cs y justamente en parte se necesitan este tipo de competencias, ¿no? Es muy importante lo que la universidad te pueda dar a nivel de conocimientos y a nivel de habilidades técnicas, pero este tipo de actitudes, este tipo de competencias se vuelve fundamental, ¿no? Entonces, en primer lugar, rescataría este tema de adaptabilidad. Y en segundo, en esta introducción, hablaría de estarnos reinventando constantemente. En la educación es un esfuerzo y es un trabajo de estarse reinventando constantemente y estarse actualizando. Hoy en día las circunstancias nos invitan doblemente a estarnos reinventando y a estar cuestionando lo que hacíamos y viendo si esa era la mejor manera o si tal vez hay otras mejores maneras que no habíamos explorado. La fuerza que ha tenido la educación digital es por una aparente necesidad, pero les aseguro que algunas de estas prácticas, como decía en el inicio, llegaron para quedarse y creo que en ese sentido es importante que nos estemos reinventando todo el tiempo. Hace algunos meses, a pesar de que esto ya podía acceder, era raro pensar que pudiéramos tener una conferencia en donde pudiéramos tener a gente de otros países, de distintos países conectados, hablando del mismo tema y con esta naturalidad como en los últimos 2 meses hemos logrado. A mí me sorprende algunas personalidades que, por ejemplo, los alumnos, en este caso en la universidad, han logrado conseguir y han logrado que les dé una entrevista.
Hoy, en este caso, tener al maestro Roberto, sin duda un honor. Y entonces, el podernos reinventar y adaptarnos plenamente a estas circunstancias, creo que es otra de las de los grandes frutos que tenemos que sacar de estas circunstancias. Entonces, bueno, cerrando, les quisiera dejar esas dos: la importancia de ser adaptables, la importancia de estarnos reinventando constantemente. Y por último, dejaría una pregunta que creo que tiene que ver mucho tanto con la plática de ahorita como con la plática que se tendrá en la tarde, que es cómo hacerle para que estas TICs, para que estas herramientas, que a fin de cuentas son herramientas, ¿no? Esto creo que es bien importante enfatizar, estas herramientas están al alcance de todos. Rodrigo nos presentaba unas estadísticas que son ciertos, ¿no? Y nosotros en la universidad, que podríamos estar dirigidos a cierto sector, también nos topábamos con que hay alumnos que el acceso a Internet no les era tan fácil, o que la conectividad y demás. Entonces, ¿cómo lograr que el acceso a esta tecnología, que el acceso a estas herramientas sean para todos? Creo que esa es una de las grandes responsabilidades que tenemos todos. No es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de las universidades, no es responsabilidad de las empresas, es responsabilidad de todos. ¿Cómo hacerle para que este bien mencionado posible derecho al Internet y derecho a la información pueda estar al alcance de todos? La OCDE tiene un tema importante, seguramente el maestro Roberto nos va a comentar un poquito de estos temas. Entonces, bueno, yo no quisiera alargarme. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación a poder inaugurar y dar una pequeña introducción en este foro. Y si al final, después de la exposición, el maestro Roberto tuviera alguna pregunta, con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. A continuación, si nos permiten, compartiremos una breve semblanza curricular de nuestro invitado. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Economía Política Internacional por la London School of Economics y maestro en Políticas Públicas por la Escuela John F. Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard. Se desempeñó como director general en la oficina de la comisionada Adriana Lambardini, dentro del equipo fundador del Instituto Federal de Comunicaciones, así como asesor del subsecretario de Comunicaciones durante el proceso de la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. En el sector público ha colaborado también en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Comunicaciones. Ha colaborado como consultor de la Secretaría de la Función Pública en Políticas y Gobierno, así como en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial, USAID, y además ha colaborado en la elaboración del reporte global de tecnologías de la información del Foro Económico Mundial. Maestro Roberto Martínez, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se escucha bien, verdad? Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación que valoramos mucho desde nuestro centro de la OCDE en México para América Latina. Muchas gracias al maestro Ricardo Virués también por las palabras bastante efectivas en enmarcar lo que nos trae la temática el día de hoy. También, por supuesto, al licenciado Rodrigo Ruiz, el secretario de Asuntos de la Juventud en Querétaro. Rodrigo, muchas gracias también, y gracias a tu equipo, a Alejandro, a María Fernanda, a todos ustedes. Con el gusto de estar el día de hoy también en esta ocasión para pues dar una panorámica, ¿no? Pensaba yo cómo enmarcar la presentación. Voy a compartir pantalla en breve y resaltar efectivamente la importancia de las habilidades digitales, y subrayo el término habilidades, porque pues una de las conclusiones de los análisis más recientes de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es de que los sistemas educativos deben de enfocarse cada vez más hacia un nuevo paradigma, hacia una transformación evolutiva, un salto evolutivo centrado en las competencias, destrezas y habilidades de las personas para poder realizarse en términos personales. Naturalmente, la educación tiene como principal fin hacer que las personas se realicen en sus aspiraciones, pero que lo hagan en la medida de lo posible, coleccionando o acumulando no solo conocimientos y datos per se, sino más bien
conocimientos y datos e información para poder resolver cosas, para poder crear cosas, para poder gestionar, superar los problemas tanto inmediatos como del entorno comunitario, como de la sociedad. Y en ese sentido hablamos de destrezas como la nueva moneda de cambio de la economía en el siglo XXI. Entonces, por eso el término subrayar el enfoque de destrezas, habilidades y competencias en el ámbito digital, particularmente en el contexto actual. Y entonces lo voy a hacer en el panorama también no solo de México, sino de América Latina, ¿no? En el sentido de que cada vez más, bueno, pues incluso ahora voy a hacer una anotación también respecto del contexto ultra desafiante de la pandemia y de la crisis económica que se está instalando ya como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Y entonces, bueno, pues poner entonces el dedo sobre la llaga, ¿no? De cuáles, y lo digo de una vez para que sea pues, también más fácil la comprensión, ¿cuál es el reto fundamental que nos abre la pandemia, las consecuencias del COVID-19? Primero que nada, pues una recesión pavorosa, ¿no? Porque de verdad les comento que nuestros expertos del área de análisis económico que realizan pues todas las, pues muy sólidas desde el punto de vista técnico, estimaciones sobre el pulso de la economía mundial nos han advertido de que el freno de la actividad económica que ha sido necesario, nadie lo cuestiona, para poder minimizar la tasa de mortalidad y de propagación del COVID-19, pues entonces al mandar a la gente a su casa, al implementar confinamiento, pues la actividad económica se ha visto frenada y esto ha generado una nueva emergencia también económica, no menos grave que la emergencia sanitaria y que tiene que ver también con la vulnerabilidad de personas y también, por supuesto, la viabilidad del tejido productivo de todos los países. Y entonces me estoy refiriendo, ¿no? Y haciendo una analogía que creo yo no es forzada y es razonable. De la misma manera que es importante evitar que las personas arriesguen la vida o pierdan la vida, lamentablemente, como causa de la pandemia. Bueno, pues también como efecto colateral de la pandemia hay una situación también muy desafortunada y es pues la pérdida de empleos cuando las empresas, particularmente empresas pymes, pues tienen que cerrar porque no pueden sobrevivir en el contexto del freno abrupto de la actividad económica que estamos viviendo. Entonces es una cadena causal de consecuencias muy desafortunadas y en ese sentido lo que nos depara o en lo que ya estamos entrando a nivel global es a una recesión, a una etapa de gran daño y erosión de las capacidades y de la producción de valor en la economía. Y esto les puedo comentar, si ustedes recuerdan, hace 10 años se instaló, bueno, más bien surgió la peor crisis financiera que se haya registrado en la historia, hace 10 años, y que tuvo efectos muy disruptivos porque la economía no se recuperó como se debía haber recuperado en la última década a los niveles previos a esta crisis económica financiera. Y lo que viene, lo que se está instalando a nivel mundial en estos momentos es una crisis económica todavía peor, más profunda, más destructiva que la crisis financiera de hace 10 años. Entonces, esto no lo digo para que entremos en pánico, sino para que realmente, bueno, pues nos demos cuenta de la magnitud de lo que viene, de lo que ya está pasando y de la urgencia de poder, dos cosas. En primer lugar, mitigar los efectos pavorosos de esta pandemia desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista social. Y segundo, el poder ponerse manos a la obra a la velocidad que sea posible
para lograr reactivar la actividad económica y para poder, en la medida de lo posible, pues ponerle turbo a la capacidad de retomar el crecimiento, ¿no? Y entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque pone en relieve y pone en perspectiva pues la vía, una de esas vías es fortalecer el capital humano. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando, y con eso ya voy a empezar, ya voy a agarrar vuelo, porque de lo que estamos hablando, y qué bueno y qué felicidades por esta iniciativa de este foro el día de hoy, estamos hablando de la urgencia de blindar o de amortiguar el efecto que más directo le pega a la juventud. Y el efecto que le pega a la juventud es el de la precarización del empleo. Y entonces el empleo ya se ha precarizado durante los últimos 10 años en el mundo entero. Pero, ¿y por qué? Pues porque la crisis financiera hizo necesario que sucedieran varias cosas, entre las cuales está la flexibilización de los mercados laborales, de tal manera que esto se vio mucho en países incluso avanzados, por ejemplo, los del sur de Europa, que sufrieron muy fuerte la crisis de hace 10 años. Y entonces una masa de jóvenes que salían de las universidades, pues no podían trabajar en lo que habían enfocado sus estudios profesionales, y se tenían que emplear, porque había que emplearse en actividades pues de muy bajo valor añadido. Entonces el empleo se empezó a aparecer en España, en Grecia, en Portugal, en Italia, para los jóvenes a los empleos de los centros de, no sé, de turismo o de servicios, pero de bajo valor agregado, de países emergentes como los de América Latina y los de México. Entonces, de manera muy peculiar, los jóvenes, tanto en los países europeos del sur principalmente y los jóvenes de América Latina, pues han visto esta situación de llegar a empleos pues de bajos salarios, en donde no están aplicando lo que aprendieron en la universidad. Y entonces de ahí que pues nos tengamos que enfocar en este tema de cómo mitigar y cómo revertir el fenómeno de la erosión del empleo y de la precarización de la empleabilidad de los jóvenes. A eso me enfoco, y por eso entonces ahora les comparto la pantalla de la presentación que traigo. Me voy a tratar muy rápido. La OCDE tiene también una peculiar, muy conocida manía de aventar muchos datos, mucha evidencia cuantitativa para ilustrar las cosas que va concluyendo y analizando. Entonces, nos vamos ya a la próxima diapositiva. Entonces, ¿para qué incorporar tecnología a la educación? De principales desafíos en América Latina, México. ¿Por qué ahora? Pues porque hay una oportunidad económica, es decir, una cosa que aquí ustedes ya están seguramente empapados y empapadas de un concepto que hace unos años no era tan difundido, pero que ahora se vuelve el ajonjolí de todos los moles, porque todo el mundo habla de la resiliencia. ¿Y a qué nos referimos con la resiliencia? Nos referimos a algo tan simple en términos llanos como lo que no mata, fortalece. Entonces, la resiliencia es la capacidad de salir o superar exitosamente choques externos. Entonces, en muchísimos ámbitos puede haber resiliencia sanitaria, como la que estamos, o incluso la inmunidad a un virus, pues es un modo de resiliencia, ¿no? Pero en este caso, lo que estamos hablando aquí es de cómo hacer a las sociedades más resilientes, más capaces de soportar choques externos como el de la recesión que ya mencioné, y la respuesta está en la demografía, la respuesta sigue estando en el capital humano de las sociedades y de manera muy concreta en la juventud. Ahí está el principal foco de la resiliencia que es urgente cultivar y fortalecer en el contexto de esta crisis. Y por eso tan importante es que los jóvenes tengan la mejor oferta, la más amplia gama de recursos y herramientas para, como dije hace rato, acumular destrezas, competencias y habilidades digitales. Entonces ahí está uno de los frentes de oportunidad en medio de esta tremenda crisis.
¿Cómo aprovechar la oportunidad? Tecnología, sí está bien, ¿no? Cerrar cosas que ya sabíamos, como ya se mencionó hace un momento, cerrar la brecha digital es urgente, ¿no? Hacer más amplia la base de personas con acceso ubicuo, ¿no? Ubicuo, incluyendo pues ahora las plataformas como los dispositivos móviles principalmente, y hacer que con estas herramientas, pues entonces, acumulen estas destrezas que se requieren. Pero de manera también muy urgente es el que siempre se tenga presente que se necesitan recursos para poder llevar a cabo esta monumental tarea de cultivar el activo más importante de las sociedades para hacerse más resilientes, que es su población joven. Y entonces, por aquí incorporar las tecnologías a la educación. Vamos a pasar un rápido sobre los indicadores de educación, el estado de la educación en América Latina, en este caso. Y entonces, aquí vemos estas gráficas típicas de la OCDE que así a ojo de buen cubero se ven un poquito complicadas porque resumen muchísimos datos en una sola pasada visual, pero nos vamos dando cuenta simplemente en esa progresión de las barras desde el 2004 hasta el 2014 que, bueno, pues la población está ahí dividida en distintos grupos etarios que es según su nivel de educación. Y entonces nos topamos con la población de entre 15 y 64 años, es decir, la población que está en edad de trabajar, que comparando el año 2004, comparándola con el año 2014, vemos que se va ensanchando esa barra gris clara en la barra completa, y esto nos dice simplemente que, pues que hay una tasa todavía pues relativamente baja de eficiencia terminal en la conclusión de distintos niveles de estudio. Pero de manera muy concreta, si nos vamos a la educación terciaria completa, que es ese segmento como la nata, esa blanca que se ve arriba, entonces significa la educación universitaria completa en la población en edad de trabajar. Y entonces vemos que ha aumentado de manera, yo diría, un tan significativa, pero tímida, desde el 2004, y ha aumentado más la tasa de educación universitaria, que la OCDE llama terciaria, incompleta. Y entonces ahí hay un desafío, porque entonces lo que nos estamos dando cuenta en América Latina es que sigue habiendo una importante tasa de deserción en los estudios universitarios por parte de la juventud. Y no solamente en el segmento de la educación universitaria, sino en el segmento siguiente, que es en el segmento de la educación media superior, ¿no? Y de la educación, los últimos años de la educación básica. Entonces nos dice esto que en la medida en que hay deserción de los estudios, pues los jóvenes se ven en una situación de mayor vulnerabilidad desde el punto de vista de baja empleabilidad o de vulnerabilidad frente a la empleabilidad precaria, o la precariedad salarial. Y entonces, bueno, pues ahí las tasas de matriculación en América Latina por quintil de ingreso. Entonces nos damos cuenta que hasta el año 2014, que digo, no es tan reciente, pero tenemos la tiranía en la OCDE de que luego nuestros datos están un poco rezagados porque pues los tenemos que hacer comparables, y no solamente eso, sino los tenemos que armonizar con los datos de la ONU, por ejemplo, en este caso los de la CEPAL, que es un organismo de la ONU con el que colaboramos. Pero lo que nos refleja, y esto no ha cambiado históricamente y no se puede cambiar en unos poquitos años, es que la gente de estrato socioeconómico más favorecido, pues sí está lejos en la tasa de matriculación o de acceso a la educación de la población en condiciones más desfavorables desde el punto de vista de ingresos. Entonces, en resumen, es eso. Muy rápido, les comento que uno de los referentes más importantes en las discusiones sobre capital humano son los resultados de una prueba muy famosa que se llama la prueba PISA, que se aplica a estudiantes de 15 años, a chicos de 15 años cuando ya pasaron por la etapa de educación básica.
y se les mide su desempeño, su aptitud en 3 ejes que son comprensión de lectura, comprensión matemática, comprensión científica. Y esta prueba se aplica ya en casi, yo diría, ya estamos cerca de los 80 países, más allá de la membresía de 38 países de la OCDE. Entonces es una prueba ya muy robusta, muy mundial. Y entonces vamos a ver cómo nos va. Pueden ahí ver los, ¿no? Si quieren meterse a consultar los resultados en detalle. Entonces ahí está el sitio web osd.org/PISA. Y entonces aquí vamos a ver América Latina. Es interesante las mejoras en lectura, matemáticas y ciencias de esos 3 pilares de la prueba PISA en el tiempo para países como Colombia y Perú. Y está interesante porque entonces vemos a países, lo digo así rápido, que hasta hace 10, 15 años venían debajo de manera notable de México. Vamos viendo cómo van de manera, viendo en el caso de Colombia no es tan rápido, van en ascendente en su desempeño, y de manera muy marcada en el caso de Perú va más ascendente todavía. ¿Qué significa? Que en Perú y en Colombia algo se ha hecho bien. Y entonces la calidad de la educación básica está mejorando. Y vamos a ver cómo le va a México y cómo le va a Brasil y cómo le va a Uruguay. Uruguay hay que decir que se ha medio estancado y su tendencia no parece ser muy buena en matemáticas y ciencia, pero Uruguay está pues arriba, históricamente ha estado arriba en el puntaje de la prueba PISA frente a México, pero bueno, vamos a ver México versus Brasil. Entonces, vamos viendo que hay dificultad y eso es común a México y a Brasil. México sigue estando ligeramente arriba en el desempeño global de Brasil, pero vemos que, interesante, porque tienen los mismos problemas en comprensión de lectura, es decir, va mejorando, pero muy poquito. Lo mismo en ciencia, pero en México parece que va mejorando un poco más, de manera más estable. Y en matemáticas sí se ve que tanto Brasil como México iban mejorando y de pronto se están cayendo en su capacidad de desempeño matemático, lo cual es muy importante porque una de las cosas que se vuelven claves en el trabajo de tecnologías de información en muchas áreas es la capacidad de razonamiento matemático numérica. Y no es de que sean áreas tan matemáticas necesariamente como la programación, o sea, escribir código, pero el tipo de proceso mental cognitivo de las actividades de tecnologías de la información y comunicaciones es muy estructurado de la misma manera en que se piensa matemáticamente. Entonces, interesante porque lo de las desigualdades nos pone aquí 2 ejes. El eje horizontal es el de mayor equidad progresiva de izquierda a derecha y el eje vertical es el mayor desempeño en la prueba PISA de abajo hacia arriba. Y nos damos cuenta cómo se van colocando los países y se ven ahí en rojo los países de América Latina. Y vemos cómo México es un país en donde el sistema educativo básico de primaria y secundaria es relativamente, se acerca al promedio de la OCDE en términos de equidad, muy importante en que todos los chicos desde hasta los 15 años tengan acceso a la educación. Pero vemos que está de manera notable por debajo del promedio de la OCDE el desempeño de México en términos de la calidad sí, el desempeño en las 3 grandes competencias que mencionábamos hace un momento. Entonces, interesante, México está por encima de Brasil, ¿no? Se ve Brasil un poco más abajo de México. Y está México debajo de un país como Chile, que también es miembro de la OCDE, que tiene mejor desempeño y que además tiene mayor equidad, curiosamente, que México, ¿no? Pero también es un país más pequeño. Y entonces, ese es el tema. Ahora, algo interesante, y esto yo creo que al futuro, y se vuelve importante también en las discusiones sobre cómo va evolucionando la población que llega a la edad de juventud, es que la prueba incluye unas preguntas en su parte de encuesta sobre cuestiones subjetivas, sobre cómo los estudiantes se autoperciben. Entonces, los chicos de 15 años, bueno, las chicas y los chicos, se les preguntó en la última edición de la prueba PISA si estaban en desacuerdo respecto de,
que si estaba en desacuerdo respecto de su capacidad de avanzar y de mejorar en matemáticas, en lectura y en comprensión científica en el presente y a mediano plazo. Entonces es una medida de autoestima, sí, de autoestima, de confianza en sí mismo. Y entonces vemos que, por ejemplo, de los que tienen mayor confianza, o no, más bien que están en desacuerdo de que van a poder, a ver, vamos a ver, aquí nada más una cuestión es, que estuvieron en desacuerdo de que no van a poder mejorar, o de que su capacidad está dictada desde el nacimiento, más o menos. O sea, se les preguntó, ¿tú crees que tu capacidad va a ser la misma siempre para matemáticas, ciencias y lecturas? Entonces, los que están a la izquierda son los que están en desacuerdo de eso y que dicen, no, no, o sea, yo voy a mejorar más allá de la capacidad con la que nací y entonces tengo más confianza de que voy a poder siempre mejorar. Entonces vemos que los estudiantes de Brasil y de Costa Rica están por encima de los de México en esa percepción de que pueden mejorar. Entonces los de México están en menor desacuerdo con el enunciado de que su capacidad los va a marcar para toda la vida. Ese es el resumen. Pues muy interesante, porque se vuelve muy importante ver que si los brasileños andan debajo en desempeño en la prueba PISA, pues probablemente en algún momento quizá alcancen y rebasen a México, porque sí tienen esa cultura, ese chip de que pueden mejorar a pesar de cómo hayan llegado al mundo o a la familia con los recursos que tengan, ¿no? Bueno, entonces aquí muy importante esto porque esta gráfica nos revela la percepción de las empresas respecto de si les cuesta, si batallan mucho en encontrar la fuerza laboral que necesitan. Entonces vamos viendo ahí como en el país donde las empresas dicen no encuentro a la gente que necesito, es en Japón. ¿Y en Japón por qué? No porque sea un país atrasado o porque la gente no esté formada correctamente, sino por una situación muy concreta. En Japón la población está envejeciendo a mucha velocidad, entonces cada vez es más difícil encontrar población joven que haga los trabajos que demanda la planta productiva de todo el país de Japón, que es un país avanzado, industrializado, tecnificado, como sabemos. Entonces, por eso se va hasta la izquierda Japón. Pero no es el caso de América Latina, y entonces en América Latina pues hay población más joven, y entonces, pero vemos que Perú, Brasil y México están pues ahí medio peligrosamente cerca de esa fuerte y notoria brecha entre lo que las empresas necesitan en su nómina y el tipo y perfil de gente que hay afuera para poder emplear. Entonces, ahí significa que entonces Perú tiene un problemón, Brasil tiene un problemón, y México, pues un poco menos, pero también grande problema de brecha se llama la brecha de las competencias, entre lo que las empresas necesitan y lo que hay allá afuera de capital humano. Y entonces, bueno, hay otra cuestión muy importante en esta gráfica, un poco compleja, quizá yo resumirla y se van a quedar ustedes con la oportunidad de verla más detalle. Pero vemos ahí el agregado en la izquierda y luego en medio la población femenina y a la derecha la población masculina, juvenil, de jóvenes entre 15 y 29 años en América Latina y el Caribe, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad laboral. ¿Por qué? Porque o son ninis, o sea, ya sabemos los que no estudian y no trabajan, o son trabajadores informales. Y entonces, si vemos ahí la tasa de formalidad, que es esa rebanada en un azul más claro, pues entonces vemos que en agregado, cerca del 23% de los jóvenes sí se insertan a empleos formales, pero es menos de la cuarta parte. Y el resto se encuentran o en el desempleo, como ninis, o en la economía informal. Y esto lo padecen más las mujeres, ¿no? Veamos ahí cómo las mujeres, son 17% de mujeres las que se insertan en empleos formales, comparadas con el 28% de hombres que notablemente son más que acceden a un empleo formal. Y entonces de ahí, ¿por qué las habilidades digitales, ¿no? La oportunidad demográfica, ¿no? Ya lo subrayé, vean el tremendo predicamento en el que está un país avanzadísimo como Japón
simplemente porque ya se le están acabando los jóvenes y pues están ahora muy alarmados porque la población es cada vez más vieja. ¿Y quién podrá cargar sobre sus hombros con la inmensa y monumental tarea de echar adelante la producción y además generar el valor económico necesario para pagar las pensiones? El sistema de pensiones en Japón va a colapsar, igual que el de varios países, incluyendo el de México, si no se logra potenciar a la juventud para que pueda generar riqueza y prosperidad, empuje, vigor económico, valor. Entonces veamos ahí la población joven, cómo pues alcanza, ¿no? Va alcanzando un pico ahí a lo largo de las últimas 2 décadas. De manera importante vamos viendo que en el 2020, en este año, se alcanza el pico demográfico de población joven en toda América Latina y el Caribe. ¿Y qué significa? Que ya nos gastamos el bono demográfico. O sea, y a partir de este año del 2020, la gente va a empezar en agregado a envejecer, a dejar de ser joven. Y entonces, si no logramos desde ya que los jóvenes se puedan integrar a empleos de alto valor, pues entonces nos va, pues ya se imaginan la frase, ¿no? Pero nos va a ir muy mal, ¿no? No vamos a poder crecer de la manera que necesitamos. Y luego, nuevas oportunidades de empleo según pues, el avance de la tecnología. Y aquí vamos viendo proyecciones de creación y destrucción de empleo hacia el 2030 en América Latina y el Caribe por sectores. Entonces, de esa raya horizontal, pues las barras que están hacia arriba de la raya horizontal, del umbral horizontal, pues son aquellas donde va a haber más creación de empleo. Y entonces vemos ahí actividades como el comercio, al mayoreo y al menudeo. Entonces, pues, la actividad comercial va a seguir generando empleos, o sea, ahí no hay... Pero entonces yo le agregaría que la oportunidad no es nada más el sector del retail o del mayoreo, de comercio, sino el comercio en línea. Entonces, ojo con la oportunidad que ya esta crisis del COVID nos ha revelado, que el comercio en línea, como nunca, está sufriendo un boom, pues porque la gente sigue haciendo transacciones cada vez más y sobre todo en el confinamiento. Pero eso va a dejar un precedente de mayor dinamismo del comercio, particularmente el comercio habilitado por el Internet. No solo el del menudeo, el de consumo, sino también todo el comercio que está detrás de la producción global de bienes en complejas redes de producción mundial. Luego, vemos ahí como donde hay más destrucción de empleo, pues en la industria manufacturera. Y esto es muy importante para México, porque México es un país sobreexpuesto en términos del empleo. La mayor parte, muy buena parte del empleo formal en México, que de por sí es de menos de la mitad de todo el empleo en el país, está en la actividad manufacturera tradicional de exportación, lo cual significa que si algo pasa en las cadenas globales de producción manufacturera, le pega de manera mucho más fuerte a México, con un 17% del empleo formal dedicado a actividades manufactureras de exportación, y el resto de la OCDE está en 14%. Entonces México es un país mucho más manufacturero que el promedio de la OCDE en la composición de sus exportaciones, pero por lo tanto más vulnerable a esta tendencia que vemos ahí de destrucción de empleo manufacturero, pues por la automatización y la robotización que ya llegaron para quedarse. Por eso entonces hay que aprovechar habilidades digitales. La brecha digital, ya lo mencioné, sigue siendo un desafío central. Y si no logramos que más gente, y sobre todo los jóvenes, aquí está la acción focalizada, de poner el énfasis y el foco de la inversión pública y privada y social en que los niños tengan acceso a tecnología, porque entonces de ahí viene la capacidad innata, digamos, de la generación digital para pues, hacer lo que debe de hacer, desde el acceso al Internet en el hogar, principalmente, pero también, por supuesto, en las escuelas.
Y entonces ahí, bueno, pues para no, porque ya me estoy comiendo todo el tiempo, pues México no es la excepción de América Latina, de otros países de América Latina en cuanto a que hay una fuerte brecha digital que también se resaltó al inicio antes de que yo empezara esta intervención. Ahora, una cosa muy importante. De acuerdo con la evidencia de la prueba PISA que ya enuncié, no es automático que al tener acceso a dispositivos conectados a Internet, los chicos y las chicas tengan mayor desempeño educativo. O sea, ponerles en las manos una laptop o un teléfono inteligente con conexión a datos no implica automáticamente que los estudiantes mejoren su desempeño educativo, de acuerdo con la evidencia de la OCDE. ¿Por qué? Porque es algo muy, muy intuitivo también, porque los niños se distraen viendo mucha chatarra digital en los teléfonos inteligentes. Todos sabemos, todos participamos, todos estamos expuestos a la sobreinformación vía nuestros smartphones o el cómputo. Entonces, si no se pone la tecnología al servicio de un proceso pedagógico estructurado y bien liderado por los maestros, pues entonces los niños se van a distraer y no van a aprovechar la tecnología o sus habilidades digitales no se van a traducir en competencias laboralmente relevantes. Esto es muy importante. Entonces, ya lo dije, la distracción, cambiar el paradigma, o sea, muchas cosas que hay que hacer, lo que dije, ¿no? Los profesores son importantísimos, cambiar el modelo pedagógico, la formación de los profesores en habilidades digitales, muy importante. Y eso en el ámbito de la economía digital es súper relevante también, porque si no hay una suficiente capa de docentes pues muy duchos en la currícula relevante de habilidades digitales a nivel de las distintas etapas de la educación, pues entonces hay un grave talón de Aquiles ahí también. Entonces, ahí, esto nos sorprende, bueno, pues es qué tipo de educación se está, o cómo se está abriendo paso la educación a distancia en América Latina, la educación virtual, pues todavía poco. Al menos en el 2014, 19% de los distintos tipos o canales de educación en América Latina eran a distancia. Todavía una quinta parte. Mucho por hacer ahí. Me parece que incluso África ha tenido una velocidad todavía mayor en la propagación de opciones de educación a distancia frente a toda América Latina. Entonces, ahora la crisis nos revela, y esto es muy interesante, que pues ahora, si no nos había quedado claro, pues de sopetón todo el mundo se fue a su casa, los alumnos se fueron a su casa, y entonces está floreciendo debajo de un hielo que había el imperativo de la educación a distancia para la población en edad escolar en México y en toda América Latina y en el mundo entero. Entonces, el grado de adopción del e-learning, del aprendizaje digital en diferentes disciplinas educativas. Entonces, vemos que pues, hay distintas profesiones que ven ustedes ahí en las columnas y se ve claro que en las carreras administrativas y de negocios es donde más se está utilizando el aprendizaje a distancia y se está utilizando menos, por ejemplo, en la medicina. Mucho, por supuesto, eso es obvio en las carreras de tecnologías de información, mucho también en ciencias sociales y mucho de manera interesante en la educación per se. Entonces, bueno, pues es una buena noticia de que sí está habiendo un esfuerzo de dotar de habilidades digitales a los futuros docentes. Entonces, bueno, pues aquí, a ver, me voy un poquito más rápido. Es necesario invertir más y mejor en educación. Y entonces ahí vemos pues los distintos rubros de inversión en la educación. Hay un esfuerzo en el número de recursos, el volumen de recursos que se aplica en México en la educación universitaria. Se ve ahí la parte de la barra de México en el esfuerzo de inversión de recursos. Se ha puesto fuerte hacia el 2015 al menos en la educación universitaria, mucho más que en la educación media superior y básica. Y entonces, de ahí que México y Colombia se ve ahí, porque estaba yo en Colombia hace poco, y entonces por eso Colombia en rojo, pero nuevo país de la OCDE, por cierto, desde el mes pasado.
Y entonces pues, está México ahí también, y nos dice que los países que están en esa parte, así como la parte que va ascendiendo de esa línea que se ve ahí, la gráfica de una regresión logarítmica, econométrica, lo que nos está diciendo es que los países que están en esa parte de la curva, que sí va subiendo, es en donde un peso invertido en educación, en educación particularmente tecnológica, entonces va a haber todavía más retorno en el desempeño de los estudiantes. Y entonces significa que llega un momento en que si se invierte mucho dinero, el desempeño no necesariamente aumenta tanto, pero México está en esa parte de la curva donde si se invierte más en educación tecnológica se va a tener claramente mayor desempeño. Y entonces por eso necesitamos pues tener más recursos de presupuesto público, más recursos también pues del sector privado en la medida de lo posible para destinarlos al fortalecimiento de la educación particularmente tecnológica y para el desarrollo de las habilidades digitales. Entonces esta es una panorámica muy amplia. Como ustedes ven, espero haber sido disciplinado en el uso del tiempo, pero naturalmente podemos abundar en preguntas y respuestas. Quisiera dejar una observación muy importante de cara a este fenomenal reto, pero también una oportunidad de no desperdiciar el bono demográfico, porque ese es el gran peligro que tiene América Latina y México en lo particular, y es de que por cada persona joven que no se integra o no se inserta laboralmente por primera vez en el sector formal de la economía, ya dejemos la parte digital, ¿no? En el sector formal de la economía se pierde una oportunidad insustituible de agregar capacidad y potencia y músculo económico a la sociedad, principalmente porque el sector informal, con todo y lo honroso que es ganarse la vida de manera lícita, pues como haciendo lo que se pueda, ¿no?, hacer de acuerdo a un país en donde hay grandes contrastes sociales, pues desafortunadamente llegar al sector formal como primera entrada laboral, por lo general resulta en que quien llega no se sale. Entonces, quien llega al sector informal tiene muy difícil, muy cuesta arriba, la posibilidad de salirse del sector informal y transitar al sector formal de la economía. Entonces, de ahí la cuestión de que sí es la palabra que he usado muchas veces, una real vulnerabilidad de la juventud cuando no accede a empleos formales por primera vez. Y la segunda cosa, donde ya me voy al tema tecnológico, de la enorme carrera, ya podemos hablar más a detalle de que hay una carrera de verdad, a donde todo el mundo va con lo que puede, pues una carrera competitiva para ganar liderazgo o para no perder o para no quedarse atrás en el bólido de la economía digital mundial. Entonces, aquí todo el mundo habla mucho, antes de la pandemia se hablaba de la industria 4.0, y entonces la urgencia de tener al capital humano para las actividades económicas más tecnológicas, digitales, pero ahí hay un cuello de botella y sigue siendo el capital humano, lo de las destrezas que ya mencioné, pero aquí hay otro y es el de la brecha de género. Y con eso cierro mi primera intervención. En países como México, la cuota de talento que se necesita para realmente tener la masa crítica de gente en las áreas tecnológicas de avanzada y de punta, no puede ser llenada esa cuota de talento sin contar pues con la mitad de la población que es el talento femenino. Entonces, sin las mujeres, vamos a decir, sin las empoderadas, entusiasmadas, informadas, convencidas de que se formen en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que denominan en el mundo entero STEM, como en inglés. Entonces, si las mujeres no se van a STEM desde que son niñas, no se interesan, porque en sus casas les dicen que es más padre que jueguen con muñecas que con carritos o con el Lego, o que la ingeniería no es para mujeres, o que las carreras, la economía digital son más para los primos y los hermanos, pues entonces va a haber un problema serio que viene desde una apreciación sociocultural. Entonces, por eso también la OCDE insiste, y en mi oficina hemos llevado a cabo un programa que se enfoca en reclutar voluntarias mujeres muy exitosas
en áreas de STEM para que den charlas y motiven a las niñas desde que están en la etapa de la secundaria, para que vean a estas mujeres y se inspiren y digan, sí, yo también puedo volverme una mujer exitosa en ciencia, en tecnología, en lo digital, en matemáticas y aportarle a mi país y a mi comunidad. Entonces, muchas gracias. Pues ahí el gran panorama, abierto a retroalimentación y comentarios, preguntas. Muchas gracias, maestro Roberto Martínez, por sus palabras. A continuación, daremos inicio a la sesión de preguntas. Los invitamos a realizarlas en los comentarios y leeremos la primera que se encuentra. ¿Por qué muchos jóvenes pensamos que no podemos trabajar bien con las nuevas tecnologías y no nos creemos capaz de lograrlo? Pregunta Tania Castañeda. Bueno, pues ahí lo que mencioné que se recoge en la prueba PISA es esta cuestión de actitudes, ¿no? Y entonces ahí, pues nos topamos frente a una pared de valores. Entonces ahí algo está sucediendo que hace que los niños reciban o interioricen el mensaje de que la capacidad o el talento o la habilidad para estas cosas como las matemáticas o la ciencia o la lectura, pues que eso es algo que se trae, ¿no? A muchos nos han dicho desde niños, es que tú traes el talento para la escuela o tú saliste el aplicado de la familia, ¿no? O a las niñas, ¿no? Bueno, pues tú tienes, pues como que, ¿no? Pero siempre en esos términos de saliste con una habilidad, como si fuera algo de generación espontánea que uno trajo de nacimiento. Y eso es algo que nos está frenando a la juventud, a los niños, pues y viene desde la casa, viene desde de la cuestión cultural, de ahí que cada vez se vuelva más importante y ya se discute mucho incluso en México, ¿no? Y ahora con lo de la pandemia se vuelve muy interesante el que se dice, si ahora los niños están en las casas, pues entonces la exposición de los niños a las posibilidades de aprender tienen que ver ahora más que antes con la capacidad de sus papás para ayudarlos. Y entonces de ahí que se esté debatiendo sobre la importancia de también acercarle o tener una estrategia para fortalecer la capacidad de los padres a ayudar mejor a sus hijos a aprender en su casa. Y entonces de ahí yo creo que nos vamos a topar cada vez más con estas cuestiones de socioemocionales. Entonces ya la OCDE trabaja desde hace años en un capítulo fascinante de entender mejor el rol de las habilidades socioemocionales en el desempeño y en el éxito de las personas a largo plazo. Entonces, las habilidades socioemocionales se han visto a nivel del debate educativo mundial como las de tolerancia, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de control de las emociones desde la infancia, pero cada vez más van a surgir estas cuestiones, ¿no? Capacidad de autoconfianza, optimismo, capacidad de crítica frente a los estereotipos que les transmiten a los niños sus papás o sus mayores en su entorno inmediato. Entonces ahí viene mucho de esa cuestión. A mí me sorprendió mucho ver otro indicador ahí de la prueba PISA en los últimos resultados, en donde a los niños de Brasil les preguntan, igual que a los de México, ¿tú crees que puedes ser sobresaliente en matemáticas y en tu desempeño académico de aquí a los próximos 4 años? Y muchos más estudiantes de 15 años de Brasil respondían sí, y bastantes menos de México respondían sí. Entonces significa que hay como un temor, un miedo, una falta de autoestima. Y ahí hay que enfocar, dirigir esfuerzos, trabajar con los padres de familia de los niños desde etapas tempranas y sí borrarles ese chip de que viene como de karma
la capacidad de aprender, ¿no? Como si viniera del karma de vidas pasadas, o de que es algo como una huella indeleble, ¿no? Que no se va a poder modificar. Y si ya eres burro de nacimiento, pues mijo, ahí te vas a quedar, ¿no? Y entonces hay que cambiar esa actitud. Gracias, maestro. Otra pregunta de Fer Basaldúa. ¿Consideras que los valores imputados en la estandarización de estos nuevos indicadores ante la crisis sanitaria son mayores por la falta de información y esto ha provocado la lenta toma de decisiones? No sé si la pregunta está formulada muy clara, sí, o sea, porque la siento un poco... A ver, ¿cómo va otra vez? ¿Consideras que los valores imputados en la estandarización de estos nuevos indicadores ante la crisis sanitaria son mayores por la falta de información y esto ha provocado la lenta toma de decisiones? Sí, bueno, la pregunta está un poco rara porque yo diría, bueno, la toma de decisiones, ¿en qué sentido? Porque si es la toma de decisiones para atender la crisis sanitaria, pues entonces eso está lejos, ¿no? O sea, ya pertenece a otro cajón que no tiene tanto que ver con el desempeño educativo, ¿no? O sea, es una emergencia mayúscula. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de la toma de decisiones para preparar, no, más bien para salir de la recesión que nos va a abrumar, bueno, entonces ahí sí podemos empezar a establecer que los indicadores estandarizados, y por ahí es donde escuché que va la pregunta, porque porque traía otra parte también de valores, ¿no? Pero bueno, sí, decimos valores, ya mencioné valores. Luego, cómo los valores se van, o sea, se recoge o se evidencia sobre los valores y se estandariza esa evidencia y se vuelve comparable. Entonces, como ya mencioné, pues nos permite comparar a México versus Brasil, por ejemplo. Y para la toma de decisiones, bueno, ya mencioné, ¿no? Entonces, importa fortalecer la autoestima, particularmente más de las niñas que de los niños, para generar una masa crítica de talento que permita en esa línea lógica de razonamiento contar con mayor capital tecnológica para poder entonces hacer a la economía más fuerte. Y todo eso entonces viene desde esa raíz de medir de manera sistemática los valores y su posible cambio progresivo a través del tiempo. Gracias, maestro. Una última pregunta de Salvador Yaret. No sé si también nos pueda ayudar a contestar Ricardo. ¿Cómo lograr la visión de liderazgo y seguridad en las nuevas generaciones desde el sistema educativo público? Liderazgo. ¿Y cuál es la otra palabra? Perdón. Y seguridad. Ok. O sea, seguridad como seguridad en sí mismo, autoestima. Bueno, pues yo creo que pues aquí hay toda una riqueza metodológica en los estudios de expertos y de organismos como la OCDE y otros, la UNESCO, por supuesto, también. Evidencia que se ha recogido alrededor del mundo en el sentido de cómo fortalecer, cómo acercar mejor pedagogía a los niños y jóvenes en estas habilidades pues, de liderazgo. Ya mencioné, ya discutía yo las de autoestima, pero yo subrayo que un requisito, o más bien un aspecto fundamental de esta cuestión de educar a la niñez y a la juventud en habilidades de liderazgo, fortaleciendo la autoestima, porque ese es un insumo. Tú no puedes tener liderazgo si no tienes una adecuada autoestima, pero viene por el lado de los docentes. O sea, es importantísimo el mejorar la formación docente en la enseñanza o en el desarrollo de estas habilidades socioemocionales en donde está el aspecto de liderazgo. Entonces, sí, por supuesto, importante trabajar con los padres de familia o quienes tienen la responsabilidad de los chicos, pero muy importante que cuando vayan a las aulas sí se pueda
encontrar que en la escuela, en el aula, en el plan de estudios, sí hay un lugar para una de estas importantísimas habilidades socioemocionales como lo es el liderazgo y también pues, herramientas que ayuden a los estudiantes a entender mejor su proceso de autoconstrucción para tener mayor autoestima. Fer, aprovechando que me abriste el micrófono, bueno, muchísimas gracias. Yo solamente complementaría justo lo que dice el maestro Roberto, es muy importante. Hay una teoría que se llama la teoría de la autoeficacia, de un psicólogo que se llama Albert Bandura, y habla mucho de esto que nos ha comentado. Y este psicólogo plantea dos fuentes muy importantes de autoeficacia en las personas. Una tiene que ver con la experiencia, justamente con cuáles son tus experiencias que tienes en determinado tema y qué tan eficaz te consideras en poder resolverlas. Y otra tiene que ver con la persuasión verbal. Entonces, creo que ambas refuerzan un poco lo que decía el maestro Roberto y la importancia de que tanto la educación en casa, es decir, en este caso los padres de familia, como las instituciones educativas, podamos brindar experiencias significativas en que la persona se sienta eficaz en realizar la tarea. Porque seguramente si yo me siento poco eficaz para matemáticas es porque he tenido experiencias que me hacen entenderlo, ¿no? He tenido experiencias que me hacen pensar o me hacen sentir que no soy bueno realizando operaciones. Entonces aquí tenemos el gran reto de proveer experiencias que le hagan sentir lo contrario, ¿no? Porque muchas veces no es porque el niño o joven o adulto realmente no sea bueno, sino porque el tipo de experiencias no lo han llevado a esta sensación de que lo puede hacer. Y un poco viendo un par de preguntas, también hay muchísimas preguntas súper interesantes, algo que hablaban justo del tema de temas de equidad, temas del objetivo 5 de los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que ver con igualdad de género. Creo que muy importante que también se puedan plantear. Seguramente habrá oportunidades para tomarlo y para profundizar. Sé que es uno de los temas que en este caso la CEJUVE tiene muy importantes en cuanto a temas de igualdad de oportunidades, igualdad de género. También veo preguntas que tienen que ver sobre el tipo de empleos, que creo que es bien importante también el tipo de profesiones que las universidades públicas, privadas estamos dando. Cómo migrar de empleos técnicos, de generar justo técnicos manufactureros, como preguntaba Sara, a realmente generar profesiones, en muchos casos ingenierías, que tengan que ver con creación de tecnología, con creación de nuevas oportunidades. Creo que el girar de empleos que te lleven a una parte técnica manufacturera, a crear una realmente tecnología de la información, a crear información útil, o sea, el migrarlo de una parte de hacer a una parte de crear, creo que es un gran reto que tenemos las instituciones educativas y por supuesto también el gobierno en cuanto a la creación de políticas públicas a este respecto. Yo suscribo, sí, qué bueno que ¿no? se puedan expresar estos puntos de vista que a mí me parecen muy atinados, efectivamente, ¿no? Bueno que intercambien entre ustedes justo estos puntos de vista que van sin duda en la dirección de lo que promueve la OCDE. Pues para no abusar también del tiempo de sus agendas, pues maestro Roberto, pues muchísimas gracias por esta explicación que la verdad nos abre mucho el panorama, tener estadísticas y datos duros contundentes acerca pues de la educación en México, de cómo nos estamos desenvolviendo con estas herramientas tecnológicas, pero más que nada cómo los jóvenes podemos ser conscientes de las oportunidades que existen y ser bien orientados. Creo que eso es lo más importante que nos deja. Doctor Ricardo, muchísimas gracias también ahí a la comunidad náhuatl que siempre nos ayuda. Saludos por favor a nuestro rector. Y pues yo simplemente les plantearía una última pregunta, si me permiten, y una recomendación. Por aquí leí una pregunta acerca si existe algún documento de la OCDE donde pues pudiéramos ver cómo los jóvenes se pueden incorporar a ciertas recomendaciones donde los jóvenes se puedan incorporar en tema de empleabilidad, en tema de educación,
a todo lo que nos muestras, maestro, en estas gráficas. Y si nos pudieras también recomendar un libro para, pues, todavía estos meses que se habla de la nueva normalidad, ¿cómo podemos estar preparados? Siempre un buen libro nos puede ayudar. Y pues la misma pregunta para el maestro. Yo simplemente pues cerraría agradeciéndoles pues, a todos su participación, la Secretaría de la Juventud, del Proyecto Núcleo, pues es su casa, y pues muchas gracias por compartir estos momentos con tantos jóvenes queretanos. Sí, muchas gracias. Al contrario, yo aprovecho muy rápido para recetarles, ahora que se mencionaba de lectura. Yo digo, la OCDE tiene una infinidad, una plétora así enorme de reportes y análisis, pero para que no se abrumen, yo les digo, ¿no? Les receto el portal de la OCDE sobre todo lo que la OCDE hace en todas sus áreas de política pública, pero está el área de educación, está el área de desarrollo social y está el área de empleo frente a la crisis y los efectos espeluznantes del paro económico que se tuvo que llevar a cabo. Entonces, para que estén en la frontera, así en el filo del análisis sobre la coyuntura y lo que nos depara y qué se puede hacer. Entonces, qué mejor que visiten el sitio, muy rápido se los pongo en pantalla, si se puede todavía, pero si no, entonces el sitio web es www.oecd, así son nuestras siglas en inglés, como OECD.org, y luego diagonal coronavirus, diagonal ES, si lo quieren ver en español, está en español, por eso lo de la E y la S al final. Y entonces vean ustedes cómo ahí hay varias de las áreas principales de trabajo de la OCDE, y en desigualdad y desafíos sociales está combatiendo el efecto del COVID-19 en niños, alianzas sociales, las mujeres en el corazón de la lucha contra el COVID-19. Luego, si nos vamos a educación y competencias, está qué papel podría desempeñar el impacto social de la educación durante el confinamiento debido al COVID-19, qué implicaciones tiene el cierre de las escuelas para la equidad y la inclusión. Ahí está también el estudio sobre el tema de las competencias digitales, aprendiendo a distancia cuando las escuelas cierran. Entonces, esto es lo último, muy recién salido del horno, del análisis más sólido que tiene la OCDE sobre estas cuestiones. Y vean en empleo y mercado laboral, apoyar a las personas y las empresas para afrontar el COVID-19, los servicios públicos de empleo en primera línea para los empleados, los solicitantes de empleo y los empleadores. Entonces, ahí está el gran buffet de las respuestas de los países en todo el mundo frente a los retos de la pandemia y sus efectos. Y si ven aquí arriba, bueno, pues está afrontar el coronavirus unidos en un esfuerzo global. No tiene desperdicio, si pueden entonces darse una sumergida ahí, van a tener lectura a pasto, pero van a estar en el pulso del mejor análisis que ha producido la organización OCDE en lo que nos está dando la vida en estos momentos. Yo aprovecho el comercial para justo decirle al maestro Roberto que ayer en la noche me metí al portal y me sorprendió la cantidad de información que tiene la OCDE en ese sentido. Preparando un poco y pensando qué decirles, me metí y es cierto que tiene muchísima información muy valiosa, datos muy actuales. De verdad, externa invitación también que les hace. Y de mi parte, aprovechando el comercial, justo a través de la Universidad de Anáhuac, parte de lo que hemos hecho en los últimos meses es una serie de conferencias, webinars, incluso tuvimos un curso de inteligencia emocional y todo está disponible. La verdad es que creemos que parte de la responsabilidad social de las universidades en este momento es justo compartir toda la información y compartir la mayor cantidad de herramientas que le puedan servir no solo a nuestros estudiantes, sino a cualquier persona que ahorita necesita y que ahorita está buscando información. A mí me tocó dar uno de los webinars justo sobre inteligencia emocional y asertividad. Me llamaba la atención que para muchas personas
era alguna de sus primeras incursiones a este tema de educación digital, ¿no? Y frases como por favor apaguen sus micrófonos eran muy utilizadas cuando empezábamos y ahora dominamos las plataformas y como bien lo hace la CEJUVE, ya saben cómo silenciarnos desde el administrador, pero justamente creo que hay mucha información que ahorita tienen, entonces ahorita les comparto la página de la universidad, en donde pueden consultar todos los webinars que hemos hecho a lo largo de los últimos 2 meses. Y en cuanto a un libro que ahorita comentaba, les comparto uno que estoy leyendo, no lo he acabado, pero es muy actual en cuanto a temas que tienen que ver con educación y hacia dónde vamos. Se llama Expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia, ideas hacia un modelo híbrido post-pandemia. Y justo es un modelo muy actual, escriben un par de españoles, uno literal radica en España y otro en Nueva York, y hablan de hacia dónde va a ir la educación, no en un largo plazo, en un mediano plazo, y cómo vamos a tener que cambiar la educación después de la pandemia. Y se plantean justo estos modelos híbridos que se ha hablado, ¿no? De cómo la educación presencial va a continuar, y creo que en ese sentido muchas de las competencias que mencionaba el maestro Roberto, de las que le llaman las soft skills, el modelo presencial es muy importante y muy útil, pero hay muchísimas competencias que poderlas reforzar a través de un modelo virtual o a través del uso de tecnologías. Como les decía en un inicio, llegó para quedarse. Entonces, les comparto, por ahí está la página de la universidad y el libro está fácil de conseguir en internet. Ahí está el nombre. Entonces, espero que al que le interese temas de educación y demás, tiene una parte tanto dirigida a estudiantes como una parte dirigida a instituciones educativas. Entonces, creo que tiene un poquito para todos. Y Pues, reitero el agradecimiento por la invitación. pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, maestro. Y también decirles a todos los jóvenes que aún están conectados y también a ti, maestro, a ti, doctor. Nosotros en Secretaría de Juventud hicimos 3 papers, uno que tiene que ver con empleo, uno que tiene que ver con emprendimiento y uno que tiene que ver con educación, tomando encuestas digitales con nuestros jóvenes, tomando testimonios de CEOs de empresas, de rectores, de jóvenes inmersos en el sector terciario, obviamente regionalizado aquí al estado de Querétaro. Ponemos 3 propuestas muy claras y muy contundentes de programas sociales encaminados a emprendimiento, empleo y educación. Y bueno, esperemos estarlos presentando pues en los próximos meses para hacer un esfuerzo en conjunto. Otra vez, reiterarles pues todo mi agradecimiento, un abrazo afectuoso por parte de la Secretaría de la Juventud, por parte del gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién. Y de verdad, pues muchas gracias por compartir estos temas tan interesantes para encaminarnos a un programa de desarrollo integral de los jóvenes en el estado. Muchas gracias, de verdad. Gracias. A todos ustedes y enhorabuena.